Hola a todos y a todas, bienvenidos a nuestro primer video de clases virtuales en el cual vamos a complementar los contenidos que vamos a ir desarrollando en los apuntes teóricos que ustedes para esta instancia ya tienen que haber leído. Así que si no leyeron el apunte teórico, por favor, léanlo y después vuelven a ver este video. La idea de este video es poder repasar los contenidos vistos sobre presión de vapor y desarrollar un ejercicio que les permita a ustedes poder después avanzar con su trabajo práctico pautado. Así que bueno, vamos a arrancar. Primer concepto que vamos a repasar es el concepto que vimos de evaporación o vaporización como proceso en el que las moléculas de la superficie de un líquido escapan y pasan a la fase de vapor. Habíamos visto que en nuestro diagrama de fases, de cambios de estado, llamamos vaporización al cambio entre el estado líquido al estado gaseoso. Cuando representamos un líquido de esta manera en un recipiente abierto, en donde las partículas o las moléculas del líquido están lo suficientemente cerca porque tienen fuerzas de atracción actuando, pero no son lo suficientemente fuertes esas fuerzas para no permitir el movimiento de las moléculas, por eso los líquidos fluyen, vemos que las moléculas están siendo atraídas, principalmente las moléculas del seno del líquido, por todas aquellas que están a su alrededor, mientras que las moléculas de la superficie solamente son atraídas por las más cercanas a ellas que están a sus costados y por debajo. Si la temperatura es lo suficientemente elevada o es parcialmente elevada para permitirle a las moléculas de la superficie poder adquirir la energía cinética, es decir, la velocidad suficiente como para poder vencer esas fuerzas intermoleculares, entonces esas moléculas pasarán a la fase vapor adquiriendo una velocidad suficiente como para poder desprenderse de ese líquido. A ese fenómeno en donde esas moléculas de la superficie escapan a su fase vapor, es decir, se convierten en estado gaseoso, se llama evaporación o vaporización, como también se lo conoce. Bien, continuemos. ¿Qué pasaría si el recipiente estuviera cerrado? Si el recipiente está cerrado, esas moléculas que adquieren la energía suficiente como para poder pasar a la fase vapor, no pueden de cierta manera salir del recipiente y difundirse en el aire. ¿Por qué? Porque justamente este recipiente está cerrado. Entonces, cuando esas moléculas pasen a la fase vapor, chocarán con el recipiente y con la tapa del recipiente y rebotarán y podrán volver a chocar con la superficie del líquido. Si chocan con esa superficie del líquido, por las fuerzas intermoleculares que afectan al líquido, podrían regresar. Con ese fenómeno en el cual las moléculas en estado gaseoso o su vapor regresan a la fase líquida, se lo conoce como condensación. Justamente es el proceso inverso a la evaporación. Entonces, en este recipiente cerrado, los dos procesos estarán ocurriendo de manera simultánea. Las moléculas en su estado líquido pasarán a la fase vapor y las moléculas en la fase vapor volverán al estado líquido. Con ese proceso en el cual los dos sistemas están ocurriendo al mismo tiempo, con el tiempo, la velocidad con la que las moléculas en estado líquido pasarán a la fase vapor será la misma con que las moléculas en la fase vapor vuelvan a la fase líquida. Es decir, las velocidades se terminarán igualando. Cuando lleguemos a ese estado en el que las velocidades de evaporación y de condensación son las mismas, entonces yo no voy a poder observar ningún cambio. ¿Por qué? Porque las mismas moléculas que van a estar pasando a la fase vapor van a ser ahora la misma cantidad de moléculas que van a volver a la fase líquida. Entonces se va a establecer lo que se conoce como un equilibrio dinámico. Equilibrio porque yo no tengo ya forma de poder diferenciar ninguno de los dos instantes, es decir, las dos velocidades son iguales, por lo tanto están ocurriendo al mismo tiempo y no se evidencia cambio, por eso llegamos a un equilibrio, pero ese equilibrio es dinámico porque no significa que el sistema dejó de interactuar o dejó de pasar tanto la evaporación como la condensación, sino que los dos fenómenos están ocurriendo, pero de manera simultánea y a la misma velocidad, entonces yo no percibo un cambio neto en este sistema. Por eso decimos que se llega a un equilibrio.
Bien, cuando ese equilibrio se establece, en la fase vapor yo tengo una determinada cantidad de moléculas. Esas moléculas van a estar ejerciendo presión, tanto en la superficie del líquido como en las paredes del recipiente. Bueno, a esa presión que ejercen las moléculas en la fase vapor cuando se establece ese equilibrio es lo que se denomina o se lo conoce como presión de vapor. ¿Sí? Es una presión que yo puedo medir a través de un manómetro, por ejemplo, si conecto un manómetro a este sistema. Un manómetro es un instrumento que mide presión interna. Puedo medir cuál es esa presión que esas moléculas en la fase vapor están ejerciendo sobre el líquido, pero una vez que se establece ese equilibrio dinámico que yo estoy mencionando. Bueno, a esa presión la vamos a conocer como presión de vapor y siempre va a estar dada a una temperatura. Este sistema va a estar a una temperatura específica en la cual generará una presión de vapor. Bien, continuemos. ¿Cuáles son las propiedades de esta presión de vapor? Bueno, vamos a decir justamente lo que acabo de decir, pero lo vuelvo a repetir. La presión de vapor de un líquido es constante a una temperatura constante. Es decir, yo siempre la puedo medir. Si la temperatura es constante, voy a tener una determinada presión. Si la temperatura del sistema aumenta, la presión de vapor también aumentará. ¿Esto por qué ocurre? Sabemos que si aumenta la temperatura es lo mismo que decir se le está entregando energía al sistema. Si yo al sistema le doy energía, aumento la energía cinética de las moléculas, es decir, aumenta la velocidad con la que se mueven las moléculas en el líquido y por lo tanto va a ser más fácil para esas moléculas escapar a la fase vapor. Entonces, aumenté la temperatura, aumenté la velocidad de las moléculas, aumento la facilidad con la que pasan en la fase vapor, entonces va a haber mayor cantidad de moléculas en la fase vapor. Eso se va a traducir en un incremento de la presión de vapor justamente. Si analizamos, por ejemplo, esta tabla en la cual vemos que se tabuló a diferentes temperaturas la presión de vapor en milímetros de mercurio de varias sustancias, vemos que a medida que aumenta la temperatura, por ejemplo acá en el agua, la presión de vapor efectivamente aumenta también. Y eso se va a repetir en todos los líquidos que estoy acá analizando. Siempre vemos que aumenta la temperatura y la presión de vapor aumentará también. Es evidente, por lo que vemos en el cuadro, que no todos los líquidos aumentan de la misma manera, porque no todos tienen la misma presión de vapor. Bueno, la idea hoy del ejercicio justamente es poder trabajar un poquito con eso, cómo se relaciona la presión de vapor con las diferentes sustancias y cómo lo podemos representar. Para eso, hoy les propongo trabajar, en vez de con una tabla, con un gráfico. Yo bien todos estos datos que tengo acá tabulados como presión y temperatura, lo podría graficar y obtener el siguiente gráfico. Vemos que acá hay un gráfico en un eje coordenado XY o de abscisas y ordenadas, en donde estoy graficando la presión de vapor de diferentes sustancias a diferentes temperaturas. Muy bien, para esto les propongo realizar la siguiente ejercitación.